la historia, pero no somos idólatras de la fuente, como nos aconsejaba Marlowe, que también estuvo en la lucha política y en la lucha historiográfica, como bien sabemos. Nuestro querido Marlowe, a su hijo le cantamos en la inauguración del tercer Congreso Internacional de Historia y Debate, la Marsellesa, porque para los franceses ya están aburridos de ella, pero para nosotros todavía es una canción revolucionaria por la que murió Marlowe, que conocemos más bien internacionalmente, sobre todo por su obra historiográfica. En el punto 14 del manifiesto proponemos cambios en el apartado de fines de la historia. Decimos ahí que hay que pasar del fin de la historia a los fines de la historia, del debate de Fukuyama, que está superado, por el debate de los objetivos de la historia, de los fines de la historia, de qué mundo queremos desde la historia construir en el siglo XXI. Ahí tenemos que precisar más, muy genérico, qué futuros promovemos desde la historia de debate para la sociedad global en el siglo en el que estamos. Y después proponemos añadir 3 apartados nuevos en 3 puntos que ya están en el manifiesto, pero que merecen apartados separados porque han adquirido una importancia muy grande, como ya ha quedado claro aquí, en el trabajo de historia y debate. Me refiero a la historia inmediata, a la memoria histórica y al nuevo paradigma educativo. Se ha hablado de todo aquí, por lo tanto ahí no debería haber duda. Por último, queremos desarrollar más nuestro acuerdo historiográfico como líneas de investigación. A veces nos demandan, recuerdo un congreso en Toluca, en la Universidad Autónoma del Estado de México, una colega que además creo que es de vuestra facultad, no me acuerdo del nombre. Y nos decía, Carlos, pero ¿para cuándo vamos a tener modelos empíricos? Eso no lo dicen los colegas más positivistas. Queremos algo concreto, modelos empíricos. Bien, pues nosotros nos gustaría también tener líneas de investigación que se correspondan con nuestra propuesta historiográfica, eso es importante, aunque podemos y estamos apoyando otras que no se corresponden, que no las hemos generado nosotros, pero nos parece importante para nuestros objetivos historiográficos. Pero yo le digo a los colegas más positivistas, son los que tenemos un enorme respeto, que somos tolerantes por vocación y nuestra práctica es esa, les digo, no os va a gustar lo que os vamos a proponer. Porque toda línea de investigación que os podamos proponer, hay que ir a los archivos, hay que ir a la biblioteca, requiere reflexión, compromiso, globalidad. Y además, por encima, tendréis que saliros de la pura especialidad para hacer esa línea de investigación. No venirnos con chorradas. Si no os gusta historia de debate, es que todavía os habéis quedado en la historiografía del siglo XIX, ya no es la del siglo XX. Entonces, no hagáis críticas fáciles a historia de debate. Claro, digo así un poco, pero es broma, no, me apasiona, pero es broma, me apasiona a vuestros colegas. Y bueno, pues nos gustaría que hubiera más debate sobre el positivismo en nuestra red. Y el último, que ha sido muy bueno, que está siendo muy bueno, lo ha lanzado un colega de Barranquilla, pero porque es periodista, porque los positivistas no se atreven a lanzar el debate. Tienen muy mala conciencia, porque saben que la historia, desde Marlowe y desde Pierre Vilar, como mínimo, pues ya no es la historia tal como fue y la historia se hace con documentos. Es algo mucho más complejo. Yo creo que no nos pagarían solamente por hacer trabajo de archivo, salvo que fuéramos paleógrafos o diplomáticos, que también es una profesión, ellos mismos se consideran auxiliares de la historia muy importante. Esas 2 grandes líneas de investigación que propugnamos, de trabajo con fuentes, de igual a igual, en una forma de investigación participativa, son la historia inmediata y la historia mixta. La historia inmediata adquiere ya tal importancia que ya casi identifica historia de debate, a quien le gusta más o menos, pero ya es una de nuestras señas de identidad en la investigación práctica. Sabéis que se trata de desplazar el objeto de investigación del historiador del pasado al presente. Es una operación delicada, muy importante, propia además de la globalización que estamos viviendo. Se ha intentado ya
se ha intentado ya desde el mundo francés con la historia del tiempo presente, pero no se ha conseguido. Yo soy asiduo, en fin, conozco bien la historiografía francesa porque he sido y sigo siendo, desde el punto de vista historiográfico, un forofo de la escuela anal. Lo que pasa es que ya no funciona como escuela, se ha quedado atrás, es insuficiente, pero valoro todo lo que sea la reivindicación de Anales, igual como la reivindicación del materialismo histórico. La historia del tiempo presente nació un instituto con Bedarida y otros con la intención de realmente investigar el tiempo presente, pero sus investigaciones nunca pasaron de la Segunda Guerra Mundial, incluso los que en Toulouse le llaman historia inmediata a la historia del tiempo presente, con los que colaboramos bastante, pues el presidente y el director, pues su investigación es sobre la guerra de Argelia del año 56. No es poco, pero nosotros queremos hacer historia ya, de lo que hay ya. De Obama, vamos, ¿qué pasa con Obama? Este año que lleva y la evolución. Historia inmediata. Naturalmente, como historiadores tenemos que remontarnos unos años atrás, porque si no haríamos un análisis periodístico o sociológico o de otro tipo. Tenemos que aportar al estudio del presente la temporalidad, naturalmente, pero que el tema tenga como referencia lo que está pasando, lo que acaba de pasar. Eso es lo más importante. Por eso hemos preferido llamar historia inmediata que historia del presente. Historia del tiempo presente, que ya está un poco manoseado el término y un poco fracasado, como dicen algunos de sus promotores, en el sentido que nunca lograron, por ejemplo en España, pasar del estudio de la transición, que ya nos queda lejos, porque han pasado ya 30 años. Ellos saben nuestro planteamiento, pero yo sé que es más difícil en Europa que en América hacer historia inmediata, porque requiere un nivel de compromiso que es más fácil llevar a la práctica en América Latina que en Europa. Sobre todo es más fácil llevar a la práctica en América Latina en aquellos países que están en ebullición histórica y viviendo un proceso de cambio, como son, por ejemplo, los países del Grupo ALBA, o Brasil, o Argentina, ¿no? o Uruguay. Por lo tanto, estudiar la actualidad con el mismo rigor y compromiso de siempre para contribuir algo a los futuros que vienen, ¿no? Y después, que es una cosa distinta, también la otra línea de investigación es retomar el concepto fracasado de historia total. Porque no podemos prescindir a esa historia total que preconizaron los Marxismo y Anales, por mucho de que eso no haya funcionado. Eso no, la historiografía del siglo en el que estamos no puede prescindir de intentar aproximaciones globales a la realidad. Le llamamos, y es además la mejor manera de generar conocimiento nuevo sobre un tema de investigación, porque desde el punto de vista fragmentado ya está todo dicho, o de superespecialidad. Si quieres decir algo nuevo sobre un hecho histórico, sobre un proceso, no queda más remedio que hacer una historia mestiza, un mestizaje de fuentes, objetos, enfoques, especialidades, una nueva historia global que triunfe donde fracasó, aunque no fue poco que se hubiera planteado, la historiografía marxista y la escuela de Anales relativamente, porque hay algunos trabajos de historiografía marxista y de Anales que son unos precedentes muy válidos para una nueva historia global en el siglo XXI. Nada más, continuaremos con estos afanes en el 4º Congreso Internacional de Historia de Debate en Santiago de Compostela, que convocamos ya del 15 al 19 de diciembre del año 2010. Estáis invitados, y el que no pueda ir, porque no su institución, en crisis como todo en este momento, no puede pagarle el boleto, pues esperamos que haya de nuevo retransmisión directa de sus actividades más importantes. Amigos y colegas, viva México, la historia, y mi antecesor, el rector Javier Barros, y todo lo que significa, os lo agradecerá. Muchas gracias.